¿Qué tal amigos aficionados al Rey de los Deportes? Bienvenidos a un episodio más de En el Dogout, donde hablamos del béisbol con pasión. Y en este cuarto episodio vamos a hacer un podcast, vamos a unir dos pasiones que nos unen con estos amigos, mis panas, les digo yo, el cine y el béisbol. Pero primero te saludo, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús, Iván? ¿Cómo están? Bueno, aquí encantado nuevamente compartir con ustedes y hablar de algo que tanto nos gusta. Y como tú dices, estamos mezclando cine y béisbol. Zumba, Demasiado. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Ricardo, un saludo para usted y a nuestro oyente. Y como estaba diciendo Ricardo, bueno, vamos a hablar del cine y del béisbol con películas que van muy unidas a la realidad. Sí, y aparte, bueno, hicimos ahí unas mesas de trabajo para seleccionar 10 películas que nos han marcado nuestro gusto por el cine y nuestro gusto por el béisbol. Sí, incluso yo creo que una de las películas que marcó más la infancia fue la de Sandlot, como se dice en español, La Pandilla, que era un grupo de chicos que iban a un patio a jugar béisbol. Prácticamente, ¿quién no hizo eso en su infancia? Incluso la película fue inspirada en el hermano del director, de Mike Evans. El hermano menor de él iba a los terrenos a jugar con los niños más grandes y no lo dejaban jugar. En vista de eso, hubo un día que dieron un jonrón o pasó la pelota detrás de unas tablas y cayó casualmente en un patio. Y en un patio había un perro que se llamaba Hércules, igual que el de la película. Entonces, como al hermano de Mike Evans no lo dejaban jugar, bueno, él lo apoyó o le insinuó que saltara a la barda a buscar la pelota para que así se ganara el reconocimiento de los demás niños. El hermano saltó y el perro le muerde la pierna. Entonces, de ahí fue que empezó a desarrollar esa película en su mente y bueno, salió la película. Sí, indiscutiblemente, para mí también una de las películas favoritas de mi infancia. Sobre todo en aquel entonces, recuerdo cuando no había televisión pagada como hay ahorita en este momento, no había plataforma de streamer, o sea, no había nada de eso. Entonces, por lo menos en Venezuela, teníamos que estar sujetos, era la televisión que nos ofrecía los canales abiertos, y esa película la pasaban de manera frecuente. Recuerdo uno de los episodios que me marcó fue cuando Scotty Smalls, que era el protagonista, cuando llega a la ciudad no sabe absolutamente nada de jugar béisbol. Él después es que aprende por medio de la pandilla, ¿no? Y como que se quedaron sin pelotas. Entonces él se recuerda de que su papá tenía una pelota en una vitrina y, y decide como que tomarla, ¿verdad? Pero con la intención posteriormente de devolverla. Bueno, él la toma, se la da a los muchachos para que jueguen, y pasó lo que tenía que pasar, o sea, la ley de Murphy. Uno de ellos, que era el que mejor jugaba béisbol, Benjamín, la batió y la conectó de jonrón y cayó justamente del lado donde estaba la bestia. Entonces, claro, todos, bueno, cayó la pelota por allá, no le dieron tanta importancia porque era una pelota, pensaba que era una pelota cualquiera. Pero entonces Scotty se pone a llorar y desesperado, no, no, tenemos que recuperar la pelota. Y entonces, ¿pero qué pasa? Cómprate otro y ya está, compramos otro y listo. No, 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 esa estaba firmada por alguien. Sí, firmada ¿por quién? No, por un tal Beirut. ¿Cómo? Y salen todos, ¿quién? Beirut, no puede ser. Salieron todos disparados a ver cómo Carrizo podían recuperar la pelota. En verdad que esa escena es muy buena y bueno, y lógicamente marcó mi infancia. Yo cada vez que la pasaban no me cansaba de verla. No, y aparte, digo, es una película, todos fuimos a jugar en la calle, jugamos béisbol, este, entonces a mí me marcó mucho la escena donde cuando van a meterse, porque ellos están pasando su adolescencia y van a meterse a las albercas y le da un beso, bueno, uno finge que se ahoga y le da el beso a la salvavidas, que es una muchacha muy guapa y al final se casa con ella, ¿no? Sí. Y que tienen muchos hijos. Entonces es una película muy divertida, muy familiar, que es para verla una tarde en compañía de la familia y más que nada que el béisbol busca eso, ¿no? El ambiente familiar siempre. Sí. Otra película que marcó o sea, o terminó narrando una historia bastante negra del béisbol, pero realmente fue una historia muy interesante, basada en hechos reales. Es la siguiente, que se llama Eight Man Out.
Eight Men Out, o Ocho Hombres Afuera. Es una película que trata del escándalo de las Medias Blancas de Chicago en la Serie Mundial de 1919. Es protagonizada por John Cusack, que termina interpretando el papel de Buck Weaver, que fue uno de los jugadores que fue expulsado de por vida de las grandes ligas. Este escándalo trató de lo siguiente. Había una situación, había un descontento en esa plantilla, sobre todo con el dueño, Charles Comiskey, en donde una facción estaba descontenta porque estaba percibiendo salarios diferenciales con respecto a otra facción. Entonces, eso hizo que uno de los que estaba lógicamente descontento, el primera base de apellido Chandling, se terminara confabulando con un apostador y un gángster para hacer un amaño a la Serie Mundial que ellos se estaban enfrentando a los Rojos de Cincinnati. Fue tan grave que él terminó también involucrando a compañeros. Uno de ellos fue un pitcher que tenía 5 campañas ganando por encima de 25 juegos. Eddie Cicoret era su nombre. Este pitcher, que era toda una estrella en ese momento, termina accediendo en gran medida, era por un resentimiento que tuvo también con el dueño, que le prometió, o habían acordado, que si llegaba a 30 juegos ganados, le iban a dar un bono de $10,000. Que ese bono, a la final, si lo proyectamos a esta era, equivaldría como a $300,000. Entonces, lógicamente, él estaba muy motivado en esa temporada y ya había alcanzado 28 juegos ganados. Entonces, cuando había alcanzado esa cifra y quedaban 3 semanas todavía por competencia, el dueño, como avaro que era, le dijo al manager que no lo metiera más, que no pichara más, para no pagarle el bono. Lógicamente, esa situación se termina desmotivando y molestando. Otro de los jugadores que también fue expulsado por todo este escándalo fue el protagonista que lo hace John Cusack, Buck Weaver, pero más que todo fue por no delatarlos, porque él se rehusó a participar, pero el hecho de no haber denunciado la situación hizo que también fuera suspendido por complicidad. Otro también caso interesante fue el de un bateador que se llamaba, le decían Descalzo Jackson. Este bateador era tan sobresaliente que él posee el tercer mayor porcentaje de averaje de un pelotero en la historia, solamente detrás de Ty Cobb y Ryan Harvey. Batió por encima de 400. Entonces, él más otros 5 peloteros fueron suspendidos de por vida de Grandes Ligas por toda esta situación que fue bastante lamentable y lógicamente creó un precedente en el béisbol en ese momento. Y también eso digo, la película trata ese tema que es el mundo de las apuestas, cómo amañan partidos y que es un tema que nos lleva, vaya, a la actualidad, el cómo Major League ha tratado de proteger mucho la integridad que tienen hacia las apuestas, porque es un mundo que maneja infinidad de dinero y que pues un caso chugua como lo es Pete Rose. Sí, incluso tiene ese caso de Pete Rose, tiene bastantes años, incluso ya se declaró culpable y aceptó que lo que hizo estuvo mal hecho. Ha enviado carta a la MLB para ver si lo pueden saltar al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos, pero MLB todavía no da su brazo a torcer. Y bueno, el caso más reciente que tenemos en las grandes ligas, el de Yasiel Puig, que también fue acusado por una corte en Estados Unidos por apuestas ilegales. Él en un principio se declaró culpable, pero luego cambió la versión y dijo que él nunca se tenía que haber declarado culpable y que es inocente. Entonces, bueno, eso quedó allí y en vista de eso tuvo que ir a la Liga de Corea. Vino aquí a la Liga Mexicana primero y de ahí se fue para allá. Y, Correcto. y fíjense que otra película que yo quiero recomendar es El Juego Perfecto. Es una película basada en las ligas pequeñas y cuando México, los Industriales de Monterrey, ganan la Serie Mundial de las ligas pequeñas, invictos, y aparte la final la ganan con un juego perfecto que es, bueno, si fueran nueve entradas, los 27 outs, que no te conecten un hit, ni nadie te pueda pisar la primera base. Creo que es un logro de los más difíciles y es el único que ha lanzado en ligas pequeñas.
Es Ángel Macías. Es tal cual, Ángel Macías el autor de esa hazaña. En verdad que el juego perfecto como tal, para nuestros oyentes, hacer una aclaratoria que posiblemente se llegue a confundir con el No Hit No Run. El juego perfecto es que no se te envase nadie, ¿ok? Porque el No Hit No Run sí, lógicamente puede suceder que ya sea por error o por una base por bola, se envasa un jugador. Entonces, tienen que sacar 27 out lineal. Es una de las hazañas más complicadas de las grandes ligas. Para que tengan una idea, solamente se han logrado 23 en toda la historia del béisbol y 21 en la era moderna, a partir de 1900. Solamente en Latinoamérica han podido lograr dos juegos perfectos, o sea, latinoamericanos, perdón, mejor dicho. El primero fue en el 91, el presidente de Nicaragua, Denis Martínez, y en el 2012, el King Félix, que es el último que tiene el juego perfecto como tal. Entonces, quería dar ese contraste de la relevancia y la magnitud que es lanzar un juego perfecto. Y Ángel Macías, en su categoría de ligas pequeñas, lo logró, que tiene bastante crédito, obviamente, y mucho mérito. Es una película también encantadora, que es buenísimo para verla en familia, cómo ese grupo de niños humildes son llevados por ese ex pelotero que pertenecía que era el manager que pertenecía a la organización de San Luis. En verdad que es una película full recomendable para verla en familia. Ok, y otra de las películas que tenemos para recomendar de acerca del béisbol eh, es la de Moneyball. Considero que es la película que ya empieza a hablar y pone a la palestra en la sabermetría. Ya ahí donde se empieza a hablar de estadística, no solamente del jonrón, del averaje. Trata de un gerente que se llama Billy Beane, que era el gerente de los Atléticos de Oakland, que se cansó de tantas derrotas y decidió cambiar por completo la dinámica de su equipo. En vista de eso, un día va a las oficinas de los indios de Cleveland y casualmente se consigue a Peter Brown. Peter Brown era un economista de la Universidad de Yale y bueno, empezaron a hacer una amistad y le empezó a mostrar que el béisbol no solamente contrató de muchos millones para los equipos, sino que los equipos tenían que buscar era victorias, más no jugadores. Y bueno, toda la película va buscando la forma de que no tener un equipo con mucho talento, sino que prácticamente la frase de la película es, no importa que el jugador tenga poco averaje, pero que siempre llegue a la base. Que en béisbol si lo llama una estadística, viene siendo el OVP. El OVP viene, no es igual que el averaje. El OVP Sí, viene, es el porcentaje de envasado. sí, esta canción, lo que tú dices, que ese año 2001, que es donde se está ambientada la película, los Atléticos de Oakland pierden a tres baluartes de ese equipo. Ellos pierden en ese campeonato en el 2001, pierden contra los Yankees y a la final no le renuevan el contrato ni a Johnny Damon, ni a Jason Giambi, ni a Jason Isselrahausen, que era un pitcher de renombre. Entonces, lógicamente, eran tres piezas importantes que se estaban yendo y fue una apuesta muy arriesgada por Billy Beane porque él terminó, tal cual como dice Jesús, apostando por jugadores de no tanto nombre. Inclusive él hizo como una especie de matemática, como que lo que le generaba Jason Jambi, tratar de reemplazarlo con dos jugadores. Entonces, y así jugaba con esas variables para hacer un equipo igual ganador, rendidor y que a la final diera la talla. Hay una anécdota que el equipo arranca, no arranca muy bien. Inclusive Art Hall, que era el manager, estaba en desacuerdo con la estrategia, estaba muy molesto con Billy Beane. Y se estaba jugando el cargo Billy Beane. Entonces, Oakland comenzó malísimo esa campaña de 2002, pero a medida que fue avanzando la temporada, que el equipo se fue engranando, sobre todo esas piezas nuevas, empezaron a imanar una cantidad de victorias a tal punto, escuchen esto, que tienen el récord de ganados en la Liga Americana, 20 juegos consecutivos ganados. Entonces, a la final, todo se terminó viendo bien a Billy Beane y dándole la razón. Pero fíjate, bueno, y aquí entra una controversia que creo que es una de las mayores en el béisbol. El béisbol son números y son estadísticas.
¿qué tan fiables son esas estadísticas para la proyección del rendimiento de un jugador durante una temporada? Y entra ahí, en la película hay una discusión entre Billy Bean y el jefe de Scouts, que dice, el jefe de Scouts, digo, tienen el ojo para ver las cualidades que te puede dar un jugador, ¿no? Y aquí la controversia que hay, el punto es que ellos se basan en computadoras, ¿no? Y ahorita ya lo vemos, ¿cuántos managers no son muy devotos de la sabermetría? El manager de Dodgers, Roberts, es un cuate que ya no te deja que el pitcher abridor vea 3 veces a un lanzador, a un bateador, perdón. Fíjate que si llevamos parte de la película, cuando Billy Bean contrata a jugadores como Jeremy Jambi y a David Justice, e incluso ahorita no recuerdo el nombre del lanzador que tenía problemas en el codo y lo contratan, pero él decía que no importa que no estén en sus mejores condiciones, pero las estadísticas dicen que llega a la base. O sea, no importa si es con pelotazo, si es con un boleto, como sea, pero o sea, llegan a la base. Y eso también, en la vida real, no sé si recuerdan ustedes, la final del 2020, la que fue Tampa Bay Dodgers, que iba ganando ese juego Tampa Bay lanzando Blaze Snell. Y Kevin Cash saca a Blaze Snell porque ya era la tercera vuelta del line de los Dodgers. Y Blaze Snell estaba lanzando un juegazo. Y cuando sale del juego, los Dodgers voltean el juego. Entonces imagínense que las estadísticas tampoco es que son muy exactas en los deportes. Así es. Y otra película que también se la recomendamos, en verdad que es excelente, y trata una historia diferente, inclusive está dirigida hacia las féminas, hacia las mujeres, es A League of Their Own, o en español, un equipo muy especial. Fue una película que la produjo la casa de estudio Columbia Pictures. Fue lanzada en 1992. Esta película contó con, a mi criterio, uno de los elencos más estelares que llegaron a protagonizar una película de béisbol. Actuaron Tom Hanks, ganador de Oscar, Gina Davis, Madonna, Rosie O'Donnell, la comediante. En verdad que era un elenco bastante estelar. Y está ambientada en los años 40, para ser más específico, 1943. Termina dándole valor al hecho de que los hombres se recuerdan que en ese momento estaba la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, y los hombres estaban yendo a combatir en la guerra. Entonces, para no quedarse sin béisbol, los dirigentes de la Major League Baseball deciden hacer una liga de mujeres. Entonces, en verdad que es todo muy, muy, muy simpático cómo se genera el tema del escauteo, que mandan un scout a buscar a los distintos talentos en todos los Estados Unidos. Entonces dan con Gina Davis y su hermana. Entonces, pero también esa rivalidad entre hermanas, en donde la menor tenía celos de Gina Davis, que ella era catcher, y bueno, y Tom Hanks, que tiene una actuación también muy sobresaliente. Tom Hanks estaba pagando por sus actos, le pusieron como castigo dirigir a las mujeres, pero bueno, después se termina encariñando y agarrándole responsabilidad y compromiso pues a lo que le asignaron. Sí, yo creo que es una película también que se puede ver en familia, y más que nada da ese toque de las mujeres al béisbol, ¿no? Ya me comentaba Ricardo que había una mujer manager ya en equipos de ligas menores. Así es, se llama Rachel Balkovec, es manager de una filial de los Yankees de Nueva York. Y también hubo un caso interesante de una jugadora que estuvo muy cerca, inclusive de jugar en las grandes ligas. Ella se llama Ayla Boulders. Ella estuvo a punto de participar en un sprint training con los Rojos de Cincinnati, pero en aquel entonces los Rojos de Cincinnati eran propiedad de Margot, la única mujer dueña de un equipo de béisbol. Y Margot era una persona, una mujer muy, muy peculiar.
una de las cosas que hacía era que le prohibía a los hombres tener bigotes y barba. Tenían que estar afectados a los peloteros, o sea, tenía unas condiciones bien, bien peculiares ella. Y a la final no accedió a darle la oportunidad a esa jugadora porque la consideró una distracción para los hombres, que no, como que no le convenció mucho la idea. Bueno, y otra película que a mí en lo particular me gusta mucho se llama Fever Pitch o Amor en Juego, me parece que le pusieron aquí en México. Y esta habla de el mejor equipo de las ligas mayores, que son los Medias Rojas de Boston, y cómo acaban con esa maldición del Bambino, regresando de un 3-0 cuando ya estaban 3 partidos abajo en el 2004 en la serie de campeonato por la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York. Después de estar ya casi dados por muertos, logran ganar, hacer esa remontada, pero aquí lo curioso de esta película es que mientras ellos iban filmando la película, se fue dando que llegaba a Boston a la serie de campeonato y que se recuperaban de ese 3-0 y cambiaron el final que tenían ellos escrito por donde Boston logra vencer la maldición del Bambino, llegan a la Serie Mundial y la ganan. Es una película, vamos a decir, de tintes románticos, que combina muy bien con esto. Y creo que nos pasa a muchos, ¿no? Sí, Llega sí, la temporada y nos olvidamos de la sí, sí, pareja, sí, sí, nos tal cual. dedicamos, ¿no? Eso es lo que te iba a decir casualmente, Iván. Es una película ideal para verla con tu pareja que no esté muy diestra con el tema del béisbol o que no le simpatice mucho y tú eres un fanático, así como era Jimmy Fallon en la película, pernido por los Boston Red Sox. Entonces, creo que es la mejor fórmula que tú puedes tener para verla con esa pareja que no le simpatice mucho el béisbol para terminarla convenciéndola. No, Mira, y que entienda, ¿no? Y que desde un principio que tú la estás sí, cortejando, se la pones, dice, ay, este cuate creo que me está queriendo decir algo, y lo entienda, y decirle, a ver, yo de abril a noviembre, estoy dedicado a esto, ¿no? tal cual. Inclusive quisiera complementar algo con respecto a la maldición del Bambino. Sí, fueron 86 años que pasaron los Boston Red Sox sin ganar un campeonato mundial. Eso sucedió, el último campeonato que habían conseguido fue con Babe Ruth en su organización en 1918. En 1919, el dueño de los Boston Red Sox decide vender Babe Ruth porque le estaba pidiendo aumento, Babe Ruth porque ya era una estrella. Babe Ruth, hay gente que desconoce este dato de él, era un Otani. O sea, realmente Otani es un Root, mejor dicho, porque Root fue primero. Root podía lanzar y batear. Y era un muy buen pitcher. Tenía una efectividad de 2.14. Tenía efectividad como lanzador con los Boston Red Sox. Entonces, lógicamente, era un jugador que solamente el hecho de que te pueda cumplir con dos facetas, como es lanzar y batear, o sea, era extraordinario. Entonces, el dueño, que realmente su fuerte no era ser el propietario de los Boston Red Sox, sino estaba más enfocado en la parte del teatro. Entonces, y estaba con un tema económico un poco complicado y decide la grandiosa idea para los Yankees, no para los Boston Red Sox, vender al Bambino por, creo que fueron $100,000, algo así, fue el monto que terminó dándose esa transacción. Y Bay, resentido y dolido por esa, me considero como una traición, terminó diciendo esas famosas palabras en bueno, que los Boston Red Sox no iban a ganar más nunca un campeonato mundial. Entonces, bueno, nada, pasaron los años, pasó el episodio de Bogner en la primera base en esa serie mundial contra los Dodgers, y bueno, ya la gente se lo creía, en verdad que efectivamente el Bambino había puesto una maldición. ¿Y qué forma terminan ganando o rompiendo ese maleficio? En verdad que fue totalmente épico. El tobillo ensangrentado de Kurt Schilling, el cuarto partido,
porque estaban perdiendo 3-0 la serie. El cuarto partido están perdiendo por una carrera en el noveno inning y les toca enfrentarse al mejor relevista que ha asistido en todo el béisbol, que es Mariano Rivera. Y le logran empatar el juego y bueno, verdad que fue todo una hazaña. Sí, y bueno, otra de las películas que yo creo que nos sacó mucha risa fue la de Major League, una película que de principio a fin es solamente para pasar el rato y llenarse de risa. Cuenta la historia de una pareja, una ex bailarina que hereda el equipo de su esposo, que era dueño de los Indios de Cleveland, y ella no le gusta la ciudad de Cleveland, entonces quiere pasar el equipo para Miami. Entonces, una de las cláusulas que tiene el contrato de los Indios de Cleveland es que debes tener en una temporada menos de 800.000 espectadores. Entonces, por ende, tenía que quedar de último en su división. Entonces, bueno, ella se dedicó a ser el peor equipo en toda la historia de las grandes ligas. Contrató un manager de ligas menores, eh, eh, contrató una ex estrella que pareciera más que todo una estrella de Hollywood porque era demasiado egoísta y todo lo que le preguntaban le molestaba. Llevaron a un ex importado cubano que se llamaba Pedro Serrano, que tenía adoración hacia la religión vudú. Tenían a uno que se llamaba Jay Taylor, que era un queche que tenía muchos problemas en las rodillas, que incluso en la película dice que jugó en la Liga Mexicana. Y había un outfield que se llamaba Willie Mays Hayes, que él decía que él corría como Hayes, que era un velocista de la Olimpiada, que era Robert Lee Hayes, y que pegaba la bola como Willie Mays, pero en realidad cuando fueron las prácticas de bateo era totalmente distinto, o sea, todas las que pegaban era hacia el backstop. Poco a poco el equipo fue enrumbándose y bueno, hasta llegaron bueno, y uno de los pitchers, disculpa que me pasó, uno de los pitchers más famosos de la película, que incluso hasta ahora es recordado, que es Ricky Bond, que le decían la cosa loca. Tenía problemas de carácter, incluso a él lo contratan estando preso y llegó con su corte en esto extravagante y bueno, hicieron un equipo para ganar el título contra los Yankees de Nueva York. Sí, esa película yo la vi de niño y la verdad es, me gustó mucho, me marcó mucho. Creo que es una película que sabe llegar y que es la motivación, ¿no? Cuando ellos se dan cuenta que los habían contratado para ser el equipo perdedor, se motivan y ganan. Y ese es el hecho de querer hacer, echar el plan abajo de la dueña del equipo, ¿no? Entonces es muy divertida, la verdad es que la recomiendo mucho también para ver en familia. Y otra película que es imperdible de ver es The Rookie o El Novato en el español. Es una película que es protagonizada por Dennis Quaid. Es una película biográfica de un pitcher que se llama Jim Morris y trata de un ex pelotero que no tuvo fortuna en las ligas menores, tuvo eh, con el flagelo de las lesiones en su carrera lastimosamente afectado y termina desistiendo de jugar béisbol y se termina asentando en un pueblo en Texas y termina tomando una vida bastante normal. Inclusive da clases de física en una institución escolar y también entrena a un equipo de béisbol que estaba teniendo un rendimiento bastante pobre. Le asignan esa tarea. Entonces, él como que busca una estrategia para motivarlos y les dice, bueno, si ustedes terminan ganando el campeonato regional, yo voy y hago el esfuerzo nuevamente a hacer un tryout en un sprint training en Grandes Ligas. O sea, vuelvo a hacer el intento para ver si yo quedar en un equipo de Grandes Ligas. Entonces, en verdad que esas palabras fueron bastante motivadoras para ese grupo de jóvenes que realmente no jugaban muy bien el béisbol, a tal punto de que terminan ganando el campeonato regional y le dicen a su entrenador, bueno, ahora es su turno, tiene que intentarlo. Entonces, es bastante simpática la película porque está el hijo pequeño que lo motiva, que quiere ver a su papá triunfar en grandes ligas. Y lo paradójico es que él, ya teniendo una edad, se puede decir,
avanzada para poder debutar o aspirar a entrar en un equipo de grandes ligas. Tenía 35 años, empieza a lanzar increíblemente lanzamientos por encima de las 96 millas, inclusive llegando hasta 98 millas, algo que para la época era bastante destacado, pues no muchos pitchers te lanzaban a esa velocidad, a tal punto que termina haciendo el tryout con los Tampa Bay Rays y termina quedando en el equipo grande. Debuta en 1999, enfrentando a los Rangers de Texas. Su primer bateador fue Rice Clayton, que lo termina ponchando. Entonces, es muy bonita esta historia, que lógicamente tiene una parte que la terminan adecuando en la película, pero que está basada en esa historia real de Jim Morris, un pitcher que sencillamente no desistió, siempre persiguió su sueño, ¿verdad? Que es una bonita lección de vida, de que cuando uno persevera, este, lo puede lograr, lo puede alcanzar, ya sea en un sueño bueno, que pinta bastante complicado, pero si tú eres constante y eres perseverante, puedes llegar a conseguirlo. Y fíjense que otra de las películas que a mí me gusta y que creo que va un poquito de la mano es For the Love of the Game, o Por Amor al Juego. En esta película, Kevin Costner interpreta a Billy Chappell, un pitcher de los Tigres de Detroit, donde ya es un pitcher veterano, ya pasó sus mejores épocas y enfrenta a un equipo llamado los Yankees de Nueva York. Y él en el juego, durante las 9 entradas que él está tirando, empieza a recordar etapas de su vida, momentos de su vida, un accidente que tuvo ahí que se lastimó la mano, cómo conoció a un amor que él tiene. Entonces, a raíz de todo esto, él va creciendo, va viendo toda su vida, la va recordando y se da cuenta en la 9ª entrada que está a 3 outs de tirar un juego perfecto. Algo que como ya lo comentamos hace rato, es muy, muy difícil tirar 27 outs, sacar 27 outs es algo complicado. Y esto me remonta a hace unos años cuando precisamente un pitcher de Detroit, Galarraga, casi tira un juego perfecto. Sí, así. La anécdota de Armando Galarraga es bastante interesante porque se le dice que es el juego perfecto 28 outs, porque realmente el umpire de primera se equivocó, Jim Joyce. Jim Joyce, a tal punto que post partido, Jim Joyce cayó tendido en lágrimas pidiéndole perdón a Armando Galarraga por el error, porque lógicamente cuando vio la repetición se dio cuenta que era out. Pero bueno, son cosas del béisbol, inclusive han habido ciertas campañas en donde se le ha pedido a la Major League Baseball que le dé el juego perfecto a Galarraga, y Galarraga públicamente ha dicho que no quiere que eso suceda, que ya lo que pasó en el juego tiene que quedarse así, o sea, lo que pasó en el campo tiene que quedar así y ya está. Y aparte digo, porque no es nada fácil, retirar 27 hombres es una de las cosas. Si batear es complicado, retirar 27 hombres es mucho más complicado. Complicado, así es. Sí, y para, bueno, cerrar este ranking de estas películas, tenemos la película de 42, que fue protagonizada por Chadwick Boseman, el mismo que hizo la película de Pantera Negra, y Harrison Ford, que hace el papel de Branch Rickey, como uno de los gerentes de los Dodgers de Brooklyn. Eh, 42 se trata de la vida de Jackie Robinson. Jackie Robinson fue el primer jugador de raza negra en en convertirse en jugador de las grandes ligas. La película se enfoca principalmente en la temporada del año 1947, donde él firma el primero arranca su carrera, inicia su carrera con los Reales de Montreal en ligas menores. Empezó a jugar con ese equipo, le fue muy bien en esa temporada y lo invitan a los sprint training. En los sprint training hace el equipo y sube al equipo grande, que en este caso es los Dodgers de Brooklyn. Cuando lo firman, eh, la mayoría del equipo hacen un acuerdo para que no lo dejen jugar. En vista de eso, el manager, que se llama Leo Durocher, le dice a los del equipo que
que no está de acuerdo y que no va a acatar esa orden, que Jackie Robinson va a jugar en el equipo grande. Y bueno, de ahí se hizo la historia de este gran jugador que, bueno, tuvo que romper una barrera que era muy fuerte en esa época, como fue el racismo, insulto, tuvo un carácter muy fuerte para poder vencer todos esos problemas que habían en esa época. Claro, hay una escena que a mí me impactó mucho de la película, que va ligada o está concatenada con el tema del carácter que tiene que tener en este caso Jackie Robinson, en donde el dueño, Ricky, cuando le propone, inclusive para jugar con los Spots primero y después posiblemente jugar con los dueños de Brooklyn, llega un momento en donde le cae a insultos a Jackie Robinson. Lo insulta, le dice de todo. Parece como una parte como fuera de contexto, ¿no? Entonces, a tal punto que Jackie Robinson se molesta y lo increpa. Ricky le dice, no, ya, detente. Casualmente, esa es la reacción que no quiero que tú tengas. Porque en el campo vas a tener peores comentarios de lo que yo te hice, pero estás en su terreno, estás en el lado de ellos. Y tú tienes que ser demasiado fuerte para aguantar y no caer en esa tentación, porque si no, tu legado no va a resultar. Y en verdad que esa parte es muy visionaria, porque todos le damos mérito a Jackie Robinson, y que lógicamente que es gran parte, pero ese propietario, Ricky, de tener la osadía de contratar a un afroamericano en ese momento, en donde seguramente iba a pasar lo que pasó, que jugadores se pusieron en contra, la misma Major League Baseball lo llamó a varias oportunidades. Entonces, en verdad que fue una decisión también muy loable de parte de ese dueño en tomar esa medida. Sí, la verdad es que todos sabemos lo que Jackie Robinson representa para el béisbol. Es más, todos los equipos retiraron el número 42 de Jackie Robinson. El último que lo ocupó fue Mariano Rivera. Y creo que bueno, existe el día de Jackie Robinson donde todos se ponen ocupan ese número 42. Bueno, pues es momento de despedirnos. Ha caído el out 27 de este episodio y pues los últimos comentarios, Ricardo. Bueno, ha sido una recopilación bastante nutritiva para todos ustedes. Espero que la disfruten de varias películas muy interesantes acerca de esta pasión que tanto nos gusta, como es el béisbol. Y ya saben, espero que las vean todas. Lugua. Sí, que sigan, si pueden ver alguna de las películas que acá le recomendamos, que todas son muy buenas. No hay pérdida en ninguna de ellas. Y que si les gustan los podcasts, que nos sigan apoyando y que compartan y le den like a los videos. Bueno, pues nos veremos en la próxima emisión de En el Dogout, donde se habla del béisbol con pasión, cuando discutamos quién ha sido mejor, Vinicio Castilla o Miguel Cabrera. Nos vemos para la próxima.